Cuando mi suegra llamó, su voz rebosante de alegría, me informó casualmente que no me uniría al próximo viaje familiar. Será más divertido sin ti, agregó riendo, como si excluirme fuera lo más natural del mundo. Incluso bromeó sobre traerme un souvenir, si se acordaba. Por supuesto, originalmente, iba a ir con mi esposo y mis suegros, pero aparentemente, ese plan había cambiado. Desde el día en que me casé con su hijo, mi suegra, que lo adora, nunca ha perdido la oportunidad de hacerme un comentario despectivo o hacerme sentir como una forastera. No creo que esté bien que me quede atrás, respondí, tratando de mantenerme firme, pero su risa al otro lado de la línea fue suficiente para revolver mi estómago. Considera esto un castigo por no seguir mi consejo, dijo con un tono de superioridad antes de colgar abruptamente. Apretando mi teléfono, murmuré, bueno, ese es tu problema, no el mío. Mi nombre es Laura Yan, y tengo 32 años. Combino el trabajo del hogar con un empleo a medio tiempo en el supermercado local. Han pasado 4 años desde que me casé con mi esposo, Eric. Nos conocimos en el trabajo, y aunque estábamos en diferentes departamentos, a menudo encontrábamos tiempo para charlar. Todo cambió una noche en la fiesta de fin de año de la empresa, un gran evento para empleados de toda la compañía. Por casualidad, Eric y yo terminamos sentados juntos, y nuestra amistad se profundizó naturalmente en algo más a medida que hablábamos. En algún momento, Eric se excusó para ir al baño. Durante su ausencia, un gerente de otro departamento, que había bebido demasiado, comenzó a presionarme para que bebiera más, sintiéndome atrapada. No estaba segura de cómo manejar la situación. Después de todo, él era un superior. Justo cuando empezaba a entrar en pánico, Eric regresó, percibiendo de inmediato la tensión. Con habilidad, guió al gerente a otra mesa sin causar una escena. Cuando Eric volvió a sentarse a mi lado, me preguntó en voz baja si estaba bien, haciendo una broma sobre la falta de tolerancia del gerente. Fue en ese momento que supe que Eric siempre me respaldaría. Ese momento cambió la forma en que veía a Eric, y comencé a verlo de manera diferente. Después de abrirme sobre mis sentimientos, empezamos a salir, y nuestra relación floreció. Hace 4 años, nos casamos, y aunque aún no tenemos hijos, nuestro matrimonio ha sido feliz y satisfactorio, pero no siempre ha sido fácil, y el mayor desafío ha venido de una fuente, mi suegra, con quien actualmente vivimos. Inicialmente, Eric y yo teníamos nuestro propio lugar. Sin embargo, un incendio en el edificio vecino dejó nuestro apartamento muy dañado por el agua debido a los esfuerzos de los bomberos. Con nuestro hogar inhabitable, de repente nos quedamos sin un lugar donde quedarnos. La madre de Eric generosamente nos ofreció vivir con ella, y en ese momento, se sintió como una bendición, pero mudarnos a su casa vino con dificultades imprevistas. Desde el momento en que llegamos, el profundo cariño de mi suegra por Eric se hizo evidente de maneras que eran todo menos agradables hacia mí. Sus constantes críticas convirtieron la vida diaria en una serie de encuentros tensos. Un fin de semana, después de terminar todas las tareas del hogar, finalmente me senté a disfrutar de una taza de café en la sala. Mi suegra regresó a casa y de inmediato comenzó a moverse de un lado a otro, dirigiendo eventualmente su frustración hacia mí. Laura, no estás limpiando a fondo. Deberías dedicarle más tiempo y estar agradecida por tu esposo, que trabaja tan duro, como su esposa. Es tu trabajo apoyarlo. No puedo creer que ni siquiera puedas manejar eso. Si no estás feliz aquí, tal vez deberías irte, me espetó. Esto no fue un incidente aislado. Sus comentarios críticos eran una ocurrencia regular, dejándome constantemente frustrada y emocionalmente agotada. Sentía que su oferta de dejarnos quedarnos era menos sobre ayudarnos y más sobre mantener a Eric cerca, mientras que mi presencia era apenas tolerada. Mamá, por favor, no seas tan dura con Laura. A menudo intervenía Eric, tratando de calmar las cosas, pero luego, para mí desdén, a veces añadía, aunque tiene razón en una cosa, a pesar de que Laura trabaja a medio tiempo, necesita mantenerse al tanto de las tareas del hogar. Escuchar a Eric estar de acuerdo ocasionalmente con su madre dolía más de lo que quería admitir. Me dejaba sintiéndome desamparada y sola, subrayando lo difícil que se había vuelto nuestra situación de convivencia. Lo que antes era un matrimonio feliz ahora se sentía tenso bajo el peso de una dinámica que ninguno de los dos había anticipado. Siempre he sido diligente con el trabajo del hogar. Aunque trabajo 4 días a la semana, me aseguro de que nuestro hogar y nuestra familia de 4 estén bien cuidados, incluso cuando no me siento en mi mejor momento. Mi suegra, por otro lado, que tiene mucho tiempo libre y no trabaja, pasa sus días disfrutando. Dado que estábamos viviendo en su casa, no sentía que fuera mi lugar quejarme, así que tragué mis frustraciones y hice lo mejor que pude para adaptarme. Entonces,
surgió una oportunidad inesperada. Una noche, Eric mencionó la idea de hacer un viaje, solo nosotros dos. ¿Por qué no vamos a un resort de spa el próximo mes?, sugirió. El trabajo ha disminuido, y tengo algunos días de vacaciones que puedo usar. Sería una excelente manera de relajarnos. Eso suena perfecto, dije, levantando instantáneamente mi ánimo. No he tomado turnos extra para el próximo mes, así que puedo tomarme un tiempo libre. Decidimos hacer un viaje de spa de 3 días a mediados de mes, planeando salir a mitad de semana. Estaba emocionada y comencé a investigar destinos, ansiosa por hacer las reservas. Finalmente, una oportunidad solo para nosotros, algo que no habíamos tenido en mucho tiempo. Pero justo cuando estaba a punto de confirmar las reservas, mi suegra me dio su propia sorpresa. Laura, escuché que tú y Eric están planeando un viaje. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó, con un tono que llevaba una pizca de acusación. Tomada desprevenida, balbuceé. Bueno, antes de que pudiera explicar, soltó la verdadera bomba. El próximo mes es nuestro aniversario. Estaba pensando en celebrarlo con un viaje familiar a un buen hotel. Tratando de mantener la paz, sugerí, Eric y yo estábamos planeando ir solo nosotros esta vez. Tal vez podríamos ir todos juntos en otra ocasión. Pero ella no lo aceptó. No será lo mismo si no vamos por nuestro aniversario, insistió, claramente molesta por la idea de que sus planes cambiaran. Justo en ese momento, Eric llegó a casa del trabajo. Bienvenido a casa, Eric. Justo estábamos hablando sobre el viaje, dijo mi suegra alegremente, como si esto hubiera sido una discusión familiar ligera. Oh, estoy emocionado, respondió Eric, para mí desdicha, alineándose aparentemente con el entusiasmo de su madre. Mi corazón se hundió al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Lo que se suponía que era una escapada romántica para los dos se estaba convirtiendo en otra obligación familiar. No pude evitar preguntarme cómo se enteró tan rápido mi suegra sobre el viaje. Se hizo evidente que Eric debió habérselo contado. Al notar mi expresión, Eric se veía incómodo y dijo, a mamá le entusiasma la idea. Vamos a posponer nuestro viaje. Podemos ir juntos en otra ocasión. Con Eric y su padre interesados en la idea, me sentí acorralada para aceptar. Está bien, la próxima vez solo nosotros, prometió Eric, sintiendo mi decepción. Lo prometo. Resignada, cedí, pero en lugar de quedarme sumida en la frustración, decidí tomar el control de la planificación. Organicé los hoteles, programé las visitas turísticas y hice todos los arreglos necesarios para asegurarme de que todo saliera bien. La mañana del viaje, estaba empacada y lista. El plan era despertarnos temprano, desayunar juntos y luego salir. Cuando sonó mi alarma, me estiré y llamé a Eric, solo para darme cuenta de que no estaba a mi lado. Confundida, revisé la casa, pero Eric no estaba por ninguna parte. El pánico comenzó a apoderarse de mí. 2. Intenté llamar al celular de Eric, pero no hubo respuesta. Creciendo ansiosa, decidí comunicarme con mi suegra en su lugar. Oh, querida Laura, ¿qué pasa?, respondió, con su tono tan alegre como siempre. ¿Dónde están ustedes? Eric no está aquí, pregunté, sintiendo cómo se me hundía el estómago. ¿No es obvio? Estamos en unas vacaciones familiares. Sería un viaje adecuado con una extraña como tú. Tendrás que quedarte en casa. Tal vez te traigamos un souvenir. Si nos acordamos, respondió con despreocupación, su voz impregnada de un atisbo de triunfo. ¿Quedarme en casa? Eso es un problema, dije, luchando por mantener mi tono sereno a pesar del shock. Oh, ¿es un problema para ti? Solo míralo como un castigo por no escucharme. Se rió burlonamente antes de colgar abruptamente. Cubrí mi cara con mis manos, sintiéndome abrumada por la situación, pero en lugar de desmoronarme, una reacción sorprendente me invadió. Me solté a reír. La absurdidad de todo, la predecibilidad del comportamiento de mi suegra, hacía que la situación se sintiera ridículamente extravagante. Dejándome llevar por mis propias decisiones, decidí tomar el asunto en mis manos. Rápidamente me conecté en línea y reservé un encantador hotel en el lugar turístico que íbamos a visitar. Incluso hice una reservación en un restaurante reconocido para una cena en solitario. Después de prepararme para el día y disfrutar de un desayuno, me sentí renovada y lista para la aventura. Está bien, es hora de divertirse, me dije a mí misma, agarrando mi equipaje y tomando el tren. Había investigado varias atracciones y estaba decidida a disfrutar de unas vacaciones propias, sin importar las circunstancias. Pensé brevemente en la posibilidad de encontrarme con Eric y mis suegros, dado que era un lugar turístico pequeño, pero deseché la preocupación.
Ellos fueron los que eligieron dejarme atrás, y estaba decidida a aprovechar mi tiempo sin ellos. Al llegar, pasé el día explorando, recorriendo encantadoras boutiques, disfrutando de un té en un café de moda y charlando con amables lugareños. El viaje en solitario fue un escape delicioso, y cuando se acercó la noche, me dirigí al lujoso hotel que había reservado. Este placer era mi forma de reclamar mi felicidad y rejuvenecer mi espíritu. Cuando me acerqué al mostrador de registro, noté un alboroto en el vestíbulo. La voz de una mujer se elevó por encima del murmullo, alta y agitada. ¿Por qué no podemos quedarnos aquí? Estamos dispuestos a pagar. La curiosidad me picó, y me volví para ver a mi suegra en medio del drama. Por supuesto, no les permitirían quedarse. Este era el hotel que había reservado para nuestro viaje familiar original. Entonces, desde la distancia, vi a Erika acercándose hacia mí, con una expresión de confusión en su rostro. Hola, Laura, ¿qué está pasando? No pudimos quedarnos en el hotel que reservaste, así que tenemos que encontrar otro, pero están todos llenos, dijo, con frustración asomándose en su tono. Su madre lo seguía, luciendo furiosa. Eso pasa cuando la persona que reservó el hotel no está aquí para registrarse. Es una política de seguridad, respondí con calma, observando cómo la realización se reflejaba en sus rostros. Justo cuando las tensiones comenzaban a aumentar, el personal del hotel intervino, escoltando a mi suegra del vestíbulo de manera educada pero firme, en un último esfuerzo por salvar las apariencias. Declaró: recuerden esto, encontraremos un lugar mucho más lujoso que este hotel, antes de que ambos salieran. Una ola de alivio me inundó mientras procedía con mi registro, dejándolos a ellos resolver su alojamiento. El giro de los acontecimientos se sentía como una extraña justicia mientras comenzaba mi retiro en solitario. Una vez que terminé de registrarme, me llevaron a mi habitación, que estaba bellamente decorada y emanaba lujo, un sueño hecho realidad. Después de desempacar, decidí explorar el hotel. Deambulando y disfrutando de la opulencia, eventualmente regresé al vestíbulo, donde más huéspedes estaban llegando. Me acomodé en un sofá suave y dejé que mi mente divagara. Pronto, 3 jóvenes mujeres se sentaron a mi lado, emocionadas por su estancia. Su animada conversación rápidamente captó mi interés. Oye, ¿has oído sobre ese hotel cerca de la estación? Hay un rumor inquietante sobre él, dijo una de las jóvenes, en voz baja y conspiratoria. Dicen que si te quedas en una habitación del segundo piso, comienzas a escuchar cosas que no están ahí. Las cosas se mueven o desaparecen, y peor aún, un caso donde alguien murió en circunstancias misteriosas. ¿Qué suerte tenemos de quedarnos aquí, verdad? ¿Crees que sea verdad?, se preguntó otra mujer, con los ojos abiertos como platos. ¿Pero por qué no han arrestado a nadie? Quiero decir, ¿llamarías a la policía si algo así sucediera? ¿Verdad?, respondió la primera, frunciendo el ceño. Bueno, hay rumores de que incluso el personal del hotel podría estar involucrado. Suena como un lugar peligroso, agregó la segunda, temblando. Al darme cuenta de la hora, rápidamente me levanté y me dirigí al restaurante para mi reservación de cena. La comida fue increíblemente satisfactoria, y después, regresé a mi habitación para un baño relajante. Tras ponerme el pijama, me acomodé a ver un poco de televisión. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Hola, encontramos un hotel para quedarnos, y es bonito. Es una lástima que no estés aquí con nosotros, pero no te preocupes, disfrutaremos el doble por ti, dijo mi suegra alegremente. Oh, ¿es así? Bueno, tienes suerte de encontrar un lugar en el último minuto, respondí casualmente, haciendo mi mejor esfuerzo por ocultar mi irritación. Sí, es tranquilo y relajante aquí porque no hay muchos otros huéspedes. Además está muy cerca del lugar turístico, y el hotel en sí es hermoso. Me pregunto por qué es eso, continuó, completamente ajena. Fue entonces cuando me dio cuenta. ¿Podría ser el hotel cerca de la estación?, pregunté, con preocupación asomándose en mi voz. Sí, ese es. ¿Por qué preguntas?, respondió, despistada. Recordando la inquietante historia que había escuchado en el vestíbulo, una sensación de urgencia me invadió. Creo que deberías irte, advertí, intentando transmitir la seriedad de la situación. Se rió de mi advertencia, como si solo estuviera celosa. ¿Estás molesta porque encontramos un buen lugar para quedarnos? Qué pena por ti, adiós. Y con eso, colgó abruptamente, dejándome sin oportunidad de explicar más. Decidí no volver a llamarla, ya había dado mi consejo, y eso era suficiente. Optando por desconectarme por completo, apagué mi teléfono para evitar más interrupciones en mi tranquila noche.
Pasé el resto de la noche disfrutando de la relajación y pronto caí en un profundo y reparador sueño. Al día siguiente, después de hacer el check-out del hotel, exploré algunos lugares turísticos que me había perdido el día anterior. Para cuando regresé a casa, el sol estaba poniéndose, y noté luces encendidas dentro de la casa, indicando que mis suegros y Eric ya habían regresado. He vuelto, anuncié alegremente al abrir la puerta. Al entrar en la sala, los tres comenzaron a hablar al mismo tiempo, creando un alboroto caótico. Al principio, me sorprendió el caos, pero logré calmar a todos. Mi suegra comenzó a relatar un angustiante incidente de la noche anterior. Después de acomodarse en el hotel, se asustaron con ruidos de movimiento y el sonido distintivo de alguien entrando en su habitación. Paralizada de miedo, mi suegra permaneció en la cama en silencio mientras los intrusos se paseaban por el lugar. Aproximadamente 12 minutos después, los visitantes no deseados se fueron tan silenciosamente como habían llegado. A pesar del susto, mi suegra finalmente se volvió a dormir, solo para descubrir por la mañana que todos sus objetos de valor, carteras y teléfonos inteligentes que habían dejado en el escritorio, habían sido robados. Los únicos artículos que se salvaron fueron una bolsa de monedas y un llavero que Eric había guardado en el bolsillo de su chaqueta. En pánico, informaron al personal del hotel sobre el incidente, solo para recibir la exigencia de pago por la habitación. Sorprendentemente, el personal ni siquiera ofreció llamar a la policía. Sintiendo que no podían hacer nada, utilizaron las pocas monedas que Eric tenía para hacer una llamada desde un teléfono público a un familiar cercano, suplicando por ayuda. Afortunadamente, sus familiares llegaron rápidamente, cubriendo los gastos del hotel y organizando su regreso seguro a casa. Cuando mi suegra terminó su relato, la gravedad de la situación impactó a todos en la habitación, validando mis preocupaciones iniciales, pero en lugar de reflexionar sobre sus decisiones, mis suegros y Eric rápidamente me echaron la culpa. Si tan solo nos hubieras advertido más seriamente que nos fuéramos, no habríamos terminado en este lío, reprendió mi suegra con dureza. Eric estuvo de acuerdo, añadiendo, así es, Laura, tienes parte de la responsabilidad por esto. ¿Qué vas a hacer al respecto? Pero la verdad era que ellos me habían dejado atrás, y a pesar de mi advertencia, habían elegido ignorarla. Te advertí, respondí, manteniendo un tono calmado pero firme. El rostro de Eric se desvaneció de color, su frustración burbujeando a la superficie. Cállate, solo eres la esposa, no te pongas inteligente conmigo, vamos a divorciarnos, no puedo lidiar más contigo, declaró. Atónita por su repentina explosión, caminé en silencio hacia nuestra habitación, saqué algo del armario y regresé para confrontarlo. ¿Divorcio? Me parece bien. No necesito un esposo que no defienda a su esposa maltratada, le respondí, extendiendo los papeles del divorcio que había preparado previamente con mi abogado, anticipando este momento. Tal vez deberíamos tomar un tiempo para pensar en ello, balbuceó Eric, tomado por sorpresa. Pero mi suegra aprovechó la oportunidad para escalar la situación. Deberías deshacerte de esa terrible esposa ahora mismo, tu mamá te encontrará a alguien mejor, instó, empujando a Eric a tomar una decisión apresurada. Seducido por la influencia de su madre, Eric se resignó al divorcio. Bueno, entonces, adiós. Disfruta tu vida con tu amada familia, dijo, su voz temblando de emoción. Ignorando su angustia, salí de la casa y presenté los papeles del divorcio a través de mi abogado. El divorcio se finalizó, y a pesar de los posteriores intentos de Eric por comunicarse, elegí ignorarlo por completo. Mientras tanto, mi suegra, inicialmente complacida de deshacerse de mí, pronto se encontró enfrentando las consecuencias. La noticia de nuestro divorcio se propagó rápidamente por el vecindario. Alimentada por chismes, la gente comenzó a conectar los puntos entre su maltrato y nuestra separación, y recibió miradas de juicio por parte de los vecinos. La idea de encontrar una nueva esposa para Eric de repente no parecía tan atractiva ni sencilla. Regresé a mi ciudad natal, donde una amiga me ayudó a conseguir un nuevo trabajo. Después de todo lo que había pasado, disfruté la oportunidad de tomar un descanso del matrimonio, planeando disfrutar de mi nueva vida de soltera y de la libertad y paz que me ofrecía. Grace, necesitas irte, anunció mi suegra, su voz resonando como el llamado estruendoso de los osos marinos que ecoa en el puerto. Pero vamos a hacer un crucero de lujo, solo los 4, dije, tratando de aclarar. Su expresión se torció en una mueca de desdén, oscureciéndose aún más. ¿De verdad pensaste que tú, que ni siquiera puedes manejar las tareas domésticas básicas, te unirías a nosotros en un viaje tan extravagante? ¡Qué presumida!, se burló. Toma este dinero.
Una nuera tan incompetente como tú no merece disfrutar de nada. Ni siquiera apreciarías unas vacaciones como las nuestras. Eres demasiado ingenua para entender. Me quedé en silencio, tragándome sus amargas palabras sin protestar. Me había acostumbrado a tal trato a lo largo de mi vida, siempre sintiéndome sola y resignada desde hacía tiempo a que nadie vendría en mi defensa. Con una risa maliciosa, mi suegra subió al barco, su dura actitud inquebrantable. Mi suegro y mi esposo permanecieron callados a su lado. Me sentí como una espectadora, observando cómo la embarcación comenzaba a alejarse. Levantando mi mano, grité sinceramente, adiós y buena suerte. A medida que se alejaban más de la costa, mi suegra gritó de vuelta, ajena a mi indiferencia, estás a punto de embarcarte en un viaje que he planeado cuidadosamente para ti. Se jactó, créeme, es el viaje perfecto, al menos para mí. Solo espera a que veas la sorprendente venganza que tengo reservada para ti. Soy Grace, una ama de casa y empleada en una empresa mediana de 34 años. He estado casada con Lawrence durante 6 años. Éramos amigos en la universidad que perdieron el contacto y luego se reencontraron por casualidad años después. Después de un año de amistad renovada, el amor floreció y comenzamos a salir. No pasó mucho tiempo antes de que Lawrence me confiara su infertilidad, una revelación que le pesaba mucho. Cuando me dijo que si permanecíamos juntos, tener hijos no sería una opción, no me sentí molesta. De hecho, nunca tuve un fuerte deseo de ser madre. Creía que podíamos construir una vida feliz juntos sin hijos. Y así, en nuestro matrimonio sin hijos, Lawrence y yo hemos disfrutado de una vida pacífica como pareja. Sin embargo, mantener la paz con mis suegros siempre ha sido una lucha. Vivimos justo enfrente de mis suegros y, dado que Lawrence trabaja en el negocio familiar, interactuamos con frecuencia. No me importa verlos a menudo, pero el verdadero problema es cómo me tratan. Mi suegra claramente favorece a Lawrence, tratándome a menudo como una molestia. Regularmente intenta pasarme sus responsabilidades domésticas. Grace, estoy abrumada de trabajo. ¿Podrías encargarte de la colada y la limpieza? Dice. Oh, no te molestes en cocinar. De todos modos, no puedo tragar tu comida. Cada vez que le recuerdo que yo también trabajo a tiempo completo y que manejar todo es difícil, se enfurece. ¿Cómo te atreves a contestarle a tu suegra? No eres apta para ser la esposa de mi hijo. Empaca tus cosas y vete, me responde. Aumentando la tensión, mi suegro sostiene ideas anticuadas. A menudo me cuestiona, diciendo cosas como, Grace, ¿cuándo dejarás de trabajar? Te estás haciendo mayor. Es hora de que tengas un hijo. También critica mi educación, preguntando, ¿qué tipo de educación recibiste? No entiende que los tiempos han cambiado y que es perfectamente aceptable llevar una vida plena sin hijos. Incluso amenaza, si oigo más de esta charla, llamaré a tu empresa mañana y exigiré que te despidan para que puedas concentrarte en tener un hijo. Lidiar con su constante presión y expectativas desactualizadas es agotador. Hago mi mejor esfuerzo por responder educadamente, pero solo parecen acumular más críticas. A veces, la mejor estrategia es simplemente ignorarlos. Lawrence, tan dulce como es, a menudo hace la vista gorda ante su comportamiento. Es gentil y evita la confrontación, lo cual no siempre es útil, para evitar molestar a sus padres. A veces no los desafía, incluso cuando son injustos conmigo. Me duele admitir que una razón importante por la que no tenemos hijos es debido a la infertilidad de Lawrence. Me ha pedido que no comparta esto con sus padres, así que lo he mantenido en secreto para protegerlo. Pero es difícil cuando él no se defiende contra sus duras palabras. A pesar de estos desafíos, amo profundamente a Lawrence. Es un esposo considerado que a menudo cocina la cena para mí cuando llego tarde del trabajo. Este gesto nos permite disfrutar de tiempo de calidad juntos, especialmente los fines de semana. Ambos compartimos una pasión por los viajes y hemos explorado muchos destinos en los 6 años que hemos estado casados. Un día, Lawrence me entregó emocionado un folleto de viajes. Grace, ¿no sería increíble hacer un crucero de lujo? Nunca he estado en uno antes, solo en ferries. Suena muy divertido. Asentí pero respondí, no tenemos el dinero para eso en este momento. Con un brillo de optimismo, sugirió, planifiquemos para dentro de 3 años. Podemos ahorrar y hacerlo realidad juntos. Eso sonó como un buen plan. Acordamos que con un ahorro cuidadoso, podríamos acumular suficientes fondos en 3 años. Así que nos comprometimos a ello y comenzamos a ahorrar diligentemente, recortando gastos no esenciales para guardar cada centavo posible. Luego, 7 meses antes de nuestro viaje planeado, mi suegra apareció inesperadamente. Hola, escuché que vamos a hacer un crucero de lujo. ¿Ya lo has reservado? Si no te apuras, podrías perderte las reservas.
Me sorprendió su repentina pregunta y miré a Lawrence, buscando aclaración sobre cómo sabía de nuestros planes. Él estaba sentado frente a mí, luciendo avergonzado mientras confesaba: «Oh, le mencioné a mamá, estaremos fuera por más de 9 días, así que me pareció natural decírselo». Entendía eso, pero aún me sorprendió lo rápido que corrió la noticia. La idea de que mis suegros descubrieran nuestros planes de crucero antes de que incluso hubiéramos reservado los boletos me llenó de temor. Esperaba mantener el viaje en secreto, pero mi suegra, siempre charlatana, lo había soltado durante una conversación. «El trabajo puede ser agitado, pero todos necesitamos un poco de diversión, ¿verdad?», dijo, sonriendo. «Por supuesto, nosotros también vamos». «¿Y mi esposo?». Me quedé atónita. Este viaje se suponía que sería una escapada solo para Lawrence y para mí, no unas vacaciones familiares extendidas. Miré a Lawrence, suplicándole en silencio que estableciera algunos límites. Había pasado tanto tiempo desde que hicimos un viaje juntos, solo nosotros dos, pero él permaneció en silencio, dejándome sentir completamente impotente. En las semanas siguientes, mis suegros pasaron frecuentemente, discutiendo ansiosamente sobre el viaje. Intenté varias veces preguntarle a Lawrence si había sido su idea invitarlos, pero cada vez él desestimaba la conversación, alegando que estaba abrumado con el trabajo. Aproximadamente un mes antes de nuestra partida programada, Lawrence salió tarde a una cena de negocios. No regresó hasta después de la medianoche, y a medida que la preocupación comenzaba a invadirme, casi salí a buscarlo. Justo entonces, entró por la puerta principal, agotado. «Estoy cansado, me voy a la cama», murmuró, dirigiéndose directamente al baño sin decir una palabra más. Me quedé despierta, inquieta y ansiosa, mientras él parecía ajeno a mi angustia, sintiendo soledad. Recogí su chaqueta para colgarla adecuadamente cuando algo cayó de su bolsillo. Era una pequeña caja de regalo, elegantemente atada con una cinta, y una tarjeta escondida debajo. La curiosidad me ganó y leí la tarjeta. Las palabras: «Gracias siempre, Lawrence, te amo», me sorprendieron hasta lo más profundo. Mi corazón se hundió, pesado por preguntas inquietantes. ¿A quién había conocido Lawrence anoche? ¿Qué significaba este mensaje? Mi mente corría llena de incertidumbres, y no podía sacudirme la molesta sensación de que algo significativo se me estaba ocultando. ¿Quién podría haberle dado a Lawrence este regalo y qué implicaba verdaderamente ese mensaje? Incapaz de dormir, me revolví en la sala durante el resto de la noche. A la mañana siguiente, cuando Lawrence se despertó, estirándose con un bostezo casual, no pude aguantar más. Lo confronté, levantando la caja de regalo y la tarjeta del mensaje. «¿Qué es esto? ¿Dónde estabas anoche? Esto no parece una simple reunión de negocios». Los ojos de Lawrence se abrieron en sorpresa. «No, no es lo que parece. Es solo un regalo de agradecimiento por ayudar en el trabajo», tartamudeó. «Un agradecimiento bastante sincero para incluir un «te amo», señalé, escepticismo en mi voz. Él tropezó con sus palabras, su explicación confusa y repetitiva. «No, no es así, solo es». La frustración y la decepción se acumulaban dentro de mí, así que decidí irme a trabajar para despejarme la cabeza. A pesar de la incomodidad que me carcomía, logré concentrarme y completar mis tareas matutinas. Al mediodía, revisé mi teléfono y noté varias llamadas perdidas de mis suegros. A regañadientes, respondí cuando mi suegra volvió a llamar. «Hola, escuché que sospechas que Lawrence te engaña. Nuestro hijo nunca haría tal cosa, ¿sabes? Incluso si lo hiciera. Eso es solo un instinto masculino», afirmó con firmeza. Antes de que pudiera responder, mi suegro tomó el teléfono. «Así es, y si algo, es tu culpa por empujarlo a engañarte. Lawrence está actuando así porque no tienen hijos y siempre estás ocupada con el trabajo. Asegúrate de disculparte con mi hijo, ¿entendido?», acusó antes de cortar la llamada abruptamente. Había llegado a mi punto de quiebre. Mis suegros estaban listos para pintarme como la villana en su narrativa, ignorando las complejidades de nuestra situación y trasladando la culpa sobre mí. La injusticia de todo era abrumadora, y me sentía completamente sola lidiando con este torbellino. Después de soportar tanto por tanto tiempo, sin ningún apoyo de Lawrence, quien parecía estar de su lado, sabía que tenía que tomar acción. El día de nuestro crucero de lujo finalmente llegó. Mis suegros y Lawrence subieron al auto, rebosantes de emoción por el viaje. Les dije que los encontraría en el puerto, optando por conducir por separado. Mientras conducía, una chispa de emoción se encendió en mí. «Este va a ser un viaje fantástico», murmuré para mí misma, apenas conteniendo una risa. Sin embargo, al llegar al puerto, me sorprendió su inusual tranquilidad y aparente desolación.
Descargué el equipaje de todos y respiré la fresca brisa marina, sintiendo una mezcla de anticipación y nervios. Lawrence parecía alegre y juguetón, aparentemente ajeno a la tensión. Justo cuando estaba a punto de unirme a ellos en el barco, mi suegra se acercó, con una amplia sonrisa en su rostro. Gracias por reservar el viaje, Grace. Nos veremos en 3 semanas. No olvides recogernos, sonrió. Confundida, pregunté, ¿qué quieres decir? ¿No vamos todos en este viaje juntos? La sonrisa de mi suegra se torció en una mueca. Oh, una nuera es solo una extraña para nosotros. ¿No lo entiendes? Mientras hayas pagado, estamos bien. Sus palabras me hirieron, pero logré mantener la compostura. Mientras, mi suegro y Lawrence estaban absortos en revistas de viajes, ajenos a mi expresión atónita. Al notar mi silencio, Lawrence se encogió de hombros y agregó sin vergüenza, parece que es cierto. Entonces, miró a su alrededor, frunciendo el ceño. Por cierto, no veo ningún crucero de lujo. ¿Dónde está? Mi suegra examinó el área, su sospecha creciendo con la ausencia de otros pasajeros. ¿Te aseguraste de que era el lugar correcto? Grace, gritó, con una calma que en realidad no sentía. Les aseguré, no se preocupen, solo disfruten. Desde mi punto de vista, observé cómo abordaban lo que resultó ser un barco mucho más pequeño y, por lo tanto, menos lujoso de lo que habían anticipado. ¿Es este el barco correcto?, murmuró mi suegro, mirando la modesta embarcación con incredulidad. Era un giro apropiado para su supuesta escapada de lujo, una gran decepción con respecto a sus expectativas, pero que reflejaba perfectamente el trato que había recibido. A medida que zarparon, un peso se levantó de mis hombros, sabiendo que este viaje sería inolvidable, solo que no de la manera en que lo habían imaginado. Es solo un barco más pequeño para trasladarlos al crucero de lujo, es una medida de seguridad, les aseguré con una sonrisa compuesta. No se preocupen, suban rápido, les insté, ayudándoles a cargar su equipaje en el pequeño barco. Cuídense, grité a los barqueros mientras partían, agitando la mano en despedida, grité alegremente, adiós, les deseo la mejor de las suertes. Podía escuchar débilmente a mi suegra gritando de vuelta, pero elegí ignorarla. Una vez que estuvieron fuera de vista, recogí mis cosas y regresé a mi coche, anticipando un merecido tiempo a solas. Más tarde ese día, al regresar a casa, aproveché la oportunidad para recoger todas mis pertenencias personales de antes de mi matrimonio, ropa, electrodomésticos y muebles, y organizarlas cuidadosamente. Justo cuando terminé, sonó mi teléfono. Era mi suegra, su voz frenética y alta. ¿Cómo te atreves a engañarnos? No hay crucero de lujo. ¿Dónde estamos?, gritó por teléfono. No pude evitar reír. La ironía de la situación me pareció divertida. Después de un momento, respondí con calma, nunca hubo un crucero de lujo. Intentaron dejarme atrás, así que no reservé nada. Su enojo era palpable, incluso a través del teléfono. ¿Realmente crees que puedes salirte con la tuya? ¿Dónde estamos? Podría llamar a la policía. La voz incrédula de mi suegro interrumpió. ¿La policía? Eso es un poco exagerado, ¿no crees? Respondí con ligereza. Simplemente los traje a la ciudad natal de su esposa. ¿Tuviste la oportunidad de ver a la tía Elizabeth? Hubo una pausa antes de que mi suegra gritara de nuevo. ¿De qué hablas? ¿Tía Elizabeth? Tu hermana mayor, Elizabeth. Sí, Elizabeth. Hablé con ella y sugirió traerlos aquí. Ella probablemente se encargará bien de ustedes, aclaré. La tía Elizabeth, que siempre había sido como una figura materna para mi suegra, era conocida por su postura firme contra la deshonestidad. Aunque solo la había conocido un par de veces en reuniones familiares, su integridad siempre me había impresionado. Ahora, parecía que iba a desempeñar un papel inesperado en enseñar a mis suegros una lección de humildad y respeto. Siempre nos habíamos llevado bien, así que decidí confiarle a la tía Elizabeth todo lo que había estado soportando con mis suegros y Lawrence. Como había anticipado, ella estaba furiosa pero ofreció su apoyo de inmediato. Pronto iré a recogerlos, prometió antes de terminar rápidamente la llamada. Poco después, me mudé a un nuevo apartamento más cerca de mi trabajo, lo que facilitó significativamente mi traslado diario. Durante la mudanza, descubrí pruebas irrefutables de la infidelidad de mi esposo. Lawrence había sido descuidado, dejando un rastro de pruebas. Para cuando me establecí en mi nuevo lugar, había recopilado suficientes pruebas para solidificar mi caso de divorcio. Con la ayuda de un abogado, finalicé el divorcio y busqué compensación por el sufrimiento emocional causado por la aventura. Mi abogado, quien se reunió con Lawrence para discutir el acuerdo,
reportó que él parecía devastado y agotado. Mientras tanto, la tía Elizabeth, una respetada instructora de deportes en nuestra comunidad, había mantenido a mis suegros y a Lawrence extremadamente ocupados con actividades diarias rigurosas, dándoles una probada de su propia medicina. Mencionó que podrían ser liberados de sus deberes si realmente mostraban remordimiento. Sin embargo, el negocio familiar había prácticamente quebrado, dejándolos sin otras opciones. Sus luchas ya no eran mi preocupación, simplemente esperaba no volver a cruzarme con ellos. En una nota más positiva, conocí recientemente a un hombre amable y comprensivo que me acepta plenamente, incluyendo mi pasado y todo lo que llevó a mi divorcio. Hemos hablado de casarnos y planeamos dar el paso una vez que su horario de trabajo se vuelva menos agitado. Aunque el camino hacia la felicidad ha estado lleno de desafíos, estoy emocionada por construir una vida alegre con alguien que siempre me pone primero. Hola, soy Emily. Regresar a mi ciudad natal después de la universidad debería haber sido reconfortante, pero al entrar en la casa de mi difunto padre, me sentí más como si estuviera entrando a un lugar frío y desconocido. Mi padrastro Paul, su esposa Susan y sus hijos Mark y Lucy habían transformado la casa en algo que apenas reconocía. La calidez y la felicidad que alguna vez llenaron la casa se habían ido, reemplazadas por un pesado y incómodo silencio que parecía asfixiarme. Asegúrate de recoger después de ti, no necesitamos más desorden por aquí, dijo Susan en tono brusco mientras arrastraba mi maleta hacia mi antigua habitación. Lucy me miró como si fuera una invitada no deseada, susurrando lo suficientemente alto para que yo escuchara. ¿Por qué está de regreso? ¿No recibió el mensaje de mantenerse alejada? Mark ni siquiera se molestó en pretender ser amable, burlándose mientras pasaba junto a mí. Supongo que la universidad no funcionó. ¿Volviste arrastrándote? Dolió. Se suponía que estas personas eran mi familia. Mi papá se casó con Susan después de que mi mamá murió cuando yo era solo una niña. Siempre había esperado que Susan y yo nos lleváramos bien y que sus hijos fueran como hermanos para mí, pero después de que él falleció repentinamente el año pasado, cualquier sentido de familia desapareció con él. Principalmente me mantuve al margen, pasando el tiempo en mi habitación o saliendo con amigos, pero cuanto más intentaba evitar problemas, más me empujaban fuera. Movieron mis cosas de los espacios compartidos, tiraron mi comida, por accidente, y se aseguraron de que me sintiera como una extraña en mi propia casa. Una tarde, cuando regresé de un paseo, escuché a Paul y Susan hablando en la cocina. No se dieron cuenta de que estaba de pie justo afuera de la puerta. No tiene idea sobre el testamento, dijo Paul. En cuanto a todos, todo fue a ti y a mí. La voz de Susan era fría y calmada mientras respondía, mantengámoslo así, cuanto menos sepa, mejor. No podemos permitirnos problemas. ¿Problemas? ¿El testamento de mi padre? Estaban ocultando algo importante. La verdad me golpeó fuerte. No solo no me querían aquí, sino que también intentaban evitar que descubriera algo que podría ser mío. Esa noche, acostada en mi antigua cama rodeada de cajas que no había desempacado porque nunca me sentí en casa, tomé una decisión. No podía quedarme aquí más tiempo, no con ellos. Empecé a planear mi escape. No sabía a dónde iría, pero sabía que tenía que irme. A la mañana siguiente, me encontré con mi mejor amiga Jamie en el café local, y revisamos anuncios de alquiler. Jamie puso una mano reconfortante sobre la mía y dijo con una sonrisa, «Sabes que siempre puedes quedarte conmigo hasta que encuentres un lugar». «Gracias», respondí, «quizás haga eso». Intenté forzar una sonrisa. Fue un gran alivio saber que tenía al menos una aliada en este pueblo. La cafetería zumbaba con la animada charla de personas comenzando su día, un marcado contraste con el asfixiante silencio en casa de Paul. Aquí podía respirar, aquí podía pensar. Mientras sorbía mi café, un plan comenzó a tomar forma en mi mente. Necesitaba descubrir qué estaban ocultando sobre el testamento de mi padre, pero primero, tenía que asegurar un nuevo lugar, un espacio seguro donde pudiera reagruparme y prepararme para lo que viniera. Mudarse a mi pequeño apartamento fue como entrar a un mundo completamente diferente, un mundo pequeño y abarrotado, pero era mío. La libertad era emocionante, aunque la presión financiera era real. Me las arreglaba con un negocio en línea, vendiendo artesanías hechas a mano que había comenzado a hacer como pasatiempo. No era mucho, pero era un comienzo, un paso hacia algo más grande, algo que me pertenecía. Una fría mañana, mientras actualizaba mi tienda en línea, recordé algo que mi papá solía decir: siempre traza tu propio camino. No importa cuán difícil se ponga, mantén la cabeza en alto y sigue adelante. Sus palabras eran como un bálsamo reconfortante para mi cansado espíritu. Siempre había sido mi fuente de fortaleza, enseñándome a ser resiliente cuando la vida me lanzaba desafíos. Con su consejo resonando en mi cabeza,
Sabía que era hora de enfrentar la situación en casa. Necesitaba respuestas, y solo había un lugar donde podía obtenerlas. Hice una cita con el abogado de mi papá, el señor Thompson, esperando que pudiera ayudarme a descubrir qué estaba realmente sucediendo. Sentada frente a él en su oficina, rodeada por el olor de libros viejos y cuero, sentí una mezcla de nerviosismo y esperanza. He estado pensando en la casa, dije, tratando de mantener mi voz firme. Tengo preocupaciones sobre cómo se manejaron las cosas después de que mi padre falleció. El señor Thompson ajustó sus gafas y sacó un grueso expediente de su cajón. Bueno, Emily, según el testamento de tu padre, la casa fue dejada completamente a ti. La habitación pareció girar mientras procesaba lo que el señor Thompson acababa de decirme. La casa me pertenece, logré decir, aún en shock. Paul puede haber tenido otras ideas, respondió el señor Thompson con calma, pero tu padre fue muy claro en sus intenciones. Aquí, échale un vistazo tú misma. Me entregó una copia del testamento y señaló una cláusula específica. Mis manos temblaron mientras la leía. Viendo las palabras de mi padre escritas, una clara confirmación de lo que debería haber sido mío desde el principio. El viaje de regreso a mi apartamento fue un torbellino de emociones, ira, alivio, determinación, todas girando dentro de mí como una tormenta. Pensé en los días que pasé con mi papá en nuestro patio trasero, él enseñándome cómo negociar, cómo mantenerme firme y nunca dejar que nadie me empujara. Tienes que mantenerte firme, Emily, solía decir, no importa qué. Armada con la verdad y las lecciones de mi padre, sabía lo que tenía que hacer. Esto ya no era solo sobre la casa, se trataba de exponer a Paul como el mentiroso que era y de deshonrar la memoria de mi padre. Esa noche, comencé a reunir todo lo que necesitaba, evidencia del engaño de Paul, prueba de mi legítimo reclamo sobre la casa, y un plan para confrontarlo. Me puse en contacto con algunos amigos antiguos de mi papá que podrían apoyar mi caso, y empecé a documentar todo. También llamé a Susan, esperando medir si estaba al tanto de lo que Paul había estado haciendo o si estaba involucrada. Su tono cauteloso y sus respuestas evasivas solo me hicieron más determinada. Las cosas no siempre son lo que parecen, Emily, dijo cautelosamente, con un rastro de inquietud en su voz. No, no lo son, respondí, endureciendo mi voz, y pronto, todos verán las cosas como realmente son. Al colgar, una mezcla de nervios y resolución se apoderó de mí. Esto no se trataba solo de luchar por una casa, se trataba de defender el legado de mi padre, y estaba lista. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Revisé cajas con viejos papeles de mi papá, encontrando recibos, correos electrónicos y cartas que insinuaban cuán profunda era la decepción de Paul. Cada pieza de evidencia se organizó y catalogó cuidadosamente, construyendo mi caso poco a poco. Una noche, mientras revisaba una caja etiquetada «Documentos fiscales», encontré una carta de un amigo de la familia, el señor Henderson, dirigida a mi padre. La carta detallaba una conversación con Paul, donde Paul había declarado abiertamente su plan para convencer a todos de que la casa debería pertenecerle a él y a Susan después de la muerte de mi padre. Era la prueba que necesitaba. Al día siguiente, me reuní con el señor Henderson, quien estaba más que dispuesto a proporcionar una declaración jurada que contara su conversación con Paul. Armada con esta nueva evidencia, llamé a mi primo Alex, quien se especializaba en derecho inmobiliario. Nos encontramos en una pequeña cafetería del centro, donde le expuse todo lo que había descubierto. Emily, tienes un caso sólido aquí, dijo Alex, revisando los documentos. Basado en esto, las acciones de Paul podrían considerarse fácilmente fraude. Tienes derechos, y podemos luchar para hacerlos valer. Con la ayuda de Alex, redactamos una carta formal a Paul, afirmando mi reclamo legal sobre la casa y advirtiéndole de las consecuencias si continuaba con sus tácticas deshonestas. Me sentí increíblemente empoderada al finalmente tomar una acción decisiva, sabiendo que estaba en terreno sólido. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando decidí confrontar a Susan directamente. Si realmente no conocía la magnitud de los planes de Paul, merecía saberlo. Una tarde, la invité a tomar un café, esperando que en un espacio neutral, pudiéramos hablar abiertamente. Susan, encontré algo preocupante en los documentos de mi padre. Comencé, observando cuidadosamente su reacción. Hay inconsistencias en lo que Paul nos ha dicho sobre la casa. Según el testamento de mi padre, la casa fue dejada para mí, no para Paul. Tengo los documentos que lo prueban. El rostro de Susan palideció, sus ojos parpadeando con una mezcla de sorpresa y confusión. Yo no tenía idea, balbuceó. Paul me dijo que la casa fue dejada para ambos.
para asegurar nuestro futuro. Entiendo que esto es difícil de escuchar, y no estoy tratando de comenzar un conflicto, dije, manteniendo mi tono calmado pero firme, pero mereces saber la verdad. Creo que Paul nos ha engañado a las dos. Susan guardó silencio por un momento, luego asintió lentamente. Necesito pensar en esto, Emily, si lo que dices es cierto, yo necesito reevaluar muchas cosas. Al despedirnos, sentí un cambio. La reacción de Susan era exactamente lo que había esperado, una grieta en las mentiras de Paul que podría derrumbarlo todo. Caminando de regreso a mi apartamento, mi resolución se fortaleció. Esto ya no se trataba solo de reclamar la casa de mi padre. Se trataba de justicia y de asegurar que los deseos de mi padre fueran honrados, garantizando que el engaño no ganara. El día de la confrontación se sintió como el clímax de una tormenta que había estado acumulándose durante meses. Tenía todo preparado, la evidencia organizada en una carpeta, testimonios de personas clave, y lo más importante, el apoyo de mis amigos y familia. Invité a Paul, Susan y sus hijos a venir bajo el pretexto de discutir asuntos familiares. Mientras se acomodaban en la sala, la tensión era palpable. Comencé, gracias a todos por venir. Hay algo importante de lo que necesitamos hablar sobre la casa de mi padre y su testamento. Paul se burló, su arrogancia evidente. Aquí vamos de nuevo. Emily, ¿qué pasa ahora? ¿Más acusaciones? No titubeé, no son acusaciones, Paul, son hechos. Coloqué los documentos sobre la mesa de café, el testamento de mi padre, la carta del señor Henderson y evaluaciones legales. Según estos documentos, confirmados por varios asesores legales, esta casa fue dejada para mí, no para ti, Paul. Has estado mintiendo a todos. Los ojos de Susan iban de los papeles a Paul. ¿Es esto cierto, Paul? ¿Mentiste sobre el testamento? La calma de Paul se rompió. Su voz se alzó en desesperación. No es así, Susan. Lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Pero Susan no creía las excusas de Paul. Su expresión se endureció mientras se daba la vuelta para enfrentarlo por completo. Su decisión clara en sus ojos. ¿Mentir sobre esto? ¿Qué más has mentido, Paul? No puedo hacer esto más. Se levantó, tomando a Mark y Lucy de la mano. Nos vamos. Necesito pensar en lo que es mejor para los niños y para mí. Mientras se iban, dejando a Paul lidiar con el desastre que había creado, sentí una oleada de emociones encontradas. Había una sensación de vindicación para mí, pero también tristeza por Susan y los niños. En las semanas siguientes, la noticia del engaño de Paul se esparció rápidamente por la comunidad. No solo perdió a su familia, su reputación, una vez construida sobre la imagen de un hombre de familia respetable, estaba en ruinas, aislado y socialmente rechazado. Enfrentó las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, me mudé de nuevo a la casa, la que había sido testigo silencioso de gran parte de mi vida. Al desempacar, encontré una caja de cartas y fotos antiguas, recuerdos de mi padre. Cada una me recordaba su amor y su presencia. Fue en este hogar, lleno de ecos del pasado, donde realmente comprendí lo que había recuperado. No solo convertí la casa en mi hogar, la transformé en un espacio para la comunidad y la sanación. El negocio que había comenzado por necesidad creció y floreció, y comencé a organizar talleres para ayudar a otros que luchaban en sus propias batallas contra el engaño y la manipulación. De pie en la sala de estar recién renovada, ahora llena de risas y conversaciones de una reunión de grupo de apoyo local, sentí una profunda conexión con el legado de mi padre. Esta casa, que una vez fue un lugar de conflicto, ahora era un santuario, un lugar de sanación y fortaleza. Esta victoria no solo se trataba de recuperar una casa o de derrotar a un padrastro deshonesto, se trataba de reclamar mi vida, honrar la memoria de mi padre y construir un futuro basado en los valores de integridad y resiliencia que él me había inculcado. Y eso nos lleva al final de la historia. Ahora, tengo una pregunta para ti: si estuvieras en la posición de Susan, ¿habrías tomado la misma decisión de dejar a Paul después de descubrir la verdad? ¿O habrías intentado encontrar otra solución? ¿Qué harías diferente y por qué? Realmente estoy interesada en escuchar tus pensamientos, así que compártelos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este video, no olvides darle like y suscribirte para más historias como esta. Tu apoyo significa mucho y ayuda a mantener estas historias fluyendo. Gracias por ver, y no puedo esperar a leer tus respuestas. Hola, soy Linda, una mujer de 38 años que está reflexionando sobre un capítulo particularmente difícil en mi vida. Este periodo complicado comenzó cuando tomé la desgarradora decisión de terminar mi matrimonio con Ethan.
se volvió claro que simplemente no éramos compatibles. El comportamiento inmaduro de Isen y su falta de disposición para asumir responsabilidades resultaban abrumadores, haciendo que la idea de un compromiso de por vida fuera insoportable. Para complicar las cosas, su madre, Kathleen, expresó su desaprobación hacia mí desde el principio, lo que solo aumentó la tensión. Sus constantes comentarios negativos erosionaron mi autoestima, dejándome sentir como una extraña en mi propio matrimonio. La falta de madurez de Isen, combinada con la intromisión de Kathleen, conducía frecuentemente al conflicto. Las noches que deberían haber sido relajantes a menudo se convertían en recordatorios de nuestra relación problemática, con Isen perdido en sus videojuegos mientras descuidaba tanto nuestro hogar como mis necesidades emocionales. Cada vez que intentaba abordar nuestros problemas, Isen desestimaba mis sentimientos, trivializándolos como meras exageraciones. Un ejemplo doloroso de esto fue cuando se olvidó de nuestro aniversario. Cuando lo mencioné, él se encogió de hombros, sugiriendo que podríamos celebrarlo después. Su actitud despreocupada también se extendía a asuntos financieros. Se resistía a las discusiones sobre presupuestos o planificación futura, insistiendo en que solo debíamos disfrutar el momento. Las reuniones familiares no eran refugios, ya que Kathleen aprovechaba cada oportunidad para menospreciarme, haciendo comentarios sarcásticos sobre todo, desde mi carrera hasta mi apariencia. La combinación de la irresponsabilidad de Isen, la hostilidad de Kathleen y el desprecio general por mis sentimientos señalaba la inminente ruptura de nuestro matrimonio. Mis preocupaciones eran constantemente desestimadas y mis necesidades emocionales eran ignoradas, destacando los problemas profundamente arraigados de inmadurez y apatía en nuestra relación. Mi tiempo con Isen se complicó aún más por su madre, quien parecía disfrutar haciéndome sentir incómoda, algo que Isen a menudo ignoraba debido a su renuencia a confrontarla. A continuación, compartiré algunos incidentes específicos que ilustran la dinámica de nuestra situación. Primer incidente: durante una cena que había preparado cuidadosamente, expresé mi esperanza de que a Kathleen le gustara la comida. Con una mirada escéptica, respondió: veamos si está siquiera buena. No estoy convencida de tus habilidades culinarias. Segundo incidente: estaba emocionada por un vestido que había elegido para un evento, confiando en que me vería fantástica. Sin embargo, Kathleen lo despreció con desdén, diciendo: oh querida, ese vestido es demasiado audaz para tu edad, no quieres parecer tonta, ¿verdad? Tercer incidente: cuando insté a Kathleen a no criticar mis decisiones como madre, ella respondió, claramente: no sabes lo que es mejor, o no harías decisiones tan absurdas. ¿Qué te pasa? Cuarto incidente: compartí mi compromiso de mantener un estilo de vida saludable, esperando su apoyo. En cambio, Kathleen menospreció mis esfuerzos. Oh, por favor, todo ese esfuerzo no hará diferencia. Nunca te compararás con cómo me veo yo. Quinto incidente: después de pedirle repetidamente a Kathleen que dejara de hablar mal de mí a otros, ella respondió fríamente: solo estoy siendo honesta, querida. La gente debería saber cómo eres realmente. Estas interacciones mostraban consistentemente cómo Kathleen socavaba y menospreciaba, contribuyendo significativamente a la tensión y la infelicidad en mi matrimonio con Isen. Eventualmente, me di cuenta de que merecía algo mucho mejor que esta negatividad constante y decidí buscar el divorcio para escapar de la tormenta emocional. Los procedimientos judiciales fueron una experiencia agotadora, donde tuve que justificar mi decisión ante el juez, detallando el costo personal que el matrimonio había tenido en mí. Una vez finalizado el divorcio, sentí una abrumadora sensación de alivio, como si un peso pesado hubiera sido levantado. Sin embargo, la reacción de Kathleen en la corte fue reveladora. No pudo ocultar su deleite, exclamando cómo había recuperado a su hijo, lo que solo reforzó mi creencia de que irme era la decisión correcta. A pesar de su aparente satisfacción ante mi angustia, no pude contener mi frustración por más tiempo. Enfrenté a Kathleen, acusándola de su mal carácter y naturaleza rencorosa. En lugar de mostrar algún signo de remordimiento, simplemente se rió. Su risa resonó en la sala del tribunal, intensificando el dolor de cerrar ese difícil capítulo de mi vida. Fue un recordatorio claro de cómo algunas personas disfrutan de la desgracia ajena. Sin embargo, su alegría solo alimentó mi determinación de liberarme del ambiente tóxico que había soportado. Al salir de la sala del tribunal, me comprometí a reclamar mi vida y a buscar la felicidad que realmente merecía. La risa burlona de Kathleen permaneció en mi mente, recordándome las batallas que había enfrentado y la fortaleza interior que había desarrollado. Me negué a permitir que los duros juicios y la crueldad de los demás definieran quién era. Estaba lista para elevarme por encima de la negatividad y abrazar la nueva libertad que se presentaba ante mí. Con cada paso, emprendí un viaje de sanación y autodescubrimiento. El camino por delante no sería nada sencillo,
pero lo abordé con una resolución inquebrantable. Entendía que encontrar la alegría no sería fácil, pero había salido significativamente más fuerte de mis experiencias. Era hora de dejar atrás el drama y el dolor, dirigiendo mi enfoque hacia un futuro lleno de esperanza y amor propio. Sin embargo, mi viaje no terminó ahí. Los problemas tenían la forma de seguirme, y era muy consciente de la satisfacción despectiva de Kathleen en la corte, convencida de que había salido victoriosa. Ella creía que obtendría algo significativo de esto, pero estaba muy equivocada, sin que ella lo supiera. Poseía algo que había codiciado durante años, un impresionante colgante de loto de zafiro, una herencia familiar de inmensa belleza y valor, que valía millones. Kathleen siempre lo había mirado con avaricia, pero no se dio cuenta de que yo tenía la llave de sus llamados sueños. Aunque sus ojos brillaban de codicia, nunca podría reclamar ese collar. Durante mi matrimonio con Isen, Kathleen a menudo insinuaba vender la herencia, citando razones prácticas. A pesar de su persistencia, me negué firmemente, enfatizando su valor sentimental y su importancia para mi familia. Incluso después del divorcio, Kathleen se aferraba a la creencia de que merecía la mitad de su valor, viéndolo como un medio para satisfacer sus ansias materialistas. Poco sabía ella que ya había hecho planes para ello. Pasó un mes desde el divorcio cuando, inesperadamente, escuché un golpe en la puerta que se sentía demasiado familiar. Al abrir la puerta, encontré a Kathleen de pie en mi puerta, con los ojos llenos de lágrimas y su actitud visiblemente alterada. A pesar de mis reservas, una mezcla de curiosidad y compasión me impulsó a invitarla a entrar del frío. Nos acomodamos en la sala y la animé a compartir lo que la atormentaba. Entre sollozos, confesó: mi plan, todo salió mal. Pensé que obtendría lo que quería, pero se ha convertido en un desastre. Escéptica pero intrigada, la insté a que se explicara. Tomando un momento para recomponerse, Kathleen explicó que había anticipado que Isen aseguraría la mitad del valor de la joya después de nuestro divorcio, cumpliendo así sus deseos de largo tiempo. Pero mientras revelaba sus desgracias, divulgó un giro que había dado la vuelta a sus planes. Inclinándome hacia ella, la animé a continuar. A través de su arrepentimiento y sorpresa, lamentó: Isen me dijo que olvidó mencionar un acuerdo prenupcial que firmó antes de casarnos. Estipulaba que la herencia y todo tu dinero estaban protegidos. Nunca tuve una oportunidad. No pude evitar reírme. Una ola de alivio y vindicación me envolvió. Kathleen, he estado esperando este momento. Siempre supe que tus planes terminarían mal, a medida que la realidad se asentaba. La cara de Kathleen se sonrojó de vergüenza, mezclada con un destello de enojo. ¿Lo sabías desde el principio?, me acusó. De hecho, estaba preparada, pero presenciar su reacción en ese momento confirmaba que seguir adelante de ese capítulo tóxico fue la mejor decisión que jamás tomé. Al salir, el peso de sus planes fallidos era palpable. Cerré la puerta a esa saga, lista para abrazar un futuro lleno de paz y autosuficiencia. Reclinándome en mi silla, una sonrisa triunfante cruzó mi rostro, sabiendo que finalmente había salido a la luz. Kathleen estaba frente a mí, lidiando con la realidad de su plan fallido. Oh, Kathleen, comencé suavemente, no te convencí de nada, solo viste lo que querías porque estabas obsesionada con tus deseos. Sus lágrimas se transformaron en una mezcla de frustración y arrepentimiento al confrontar las consecuencias de sus acciones. Ella había asumido un riesgo, y había resultado mal, dejándola con nada más que el escozor de la derrota. No puedo creer que tuvieras un acuerdo prenupcial, Linda. Contaba con obtener algo de tu dinero después del divorcio, admitió. No se trataba de ser una buena esposa, Kathleen. Se trataba de protegerme a mí y mis activos de cualquiera que pudiera intentar quitármelos. Personas como tú. Solo fui lo suficientemente inteligente para asegurar mi futuro, respondí con calma. Su expresión cambió a una de comprensión reacia, teñida de enojo y resignación. Desalmada. ¿Cómo puedes llamarme desalmada?, retorció. Mantuve mi mirada firme, el peso de su comportamiento manipulador reflejándose de regreso hacia ella. Desalmada, mira cómo me trataste durante mi matrimonio. Fuiste cruel, mala y siempre intentaste controlar todo. Cuando Kathleen salió furiosa, el silencio envolvió la habitación. La realidad de su plan fallido se asentaba pesadamente sobre sus hombros. Era claro que su codicia y engaño habían llevado a su caída. Dejándola con nada, me mantuve firme, empoderada por el conocimiento de que había defendido mis derechos, protegiendo mi futuro de sus manipulaciones calculadas. Aprendí que la confianza y el amor nunca deberían cegarme ante la traición, y estaba lista para abrazar un nuevo capítulo en mi vida. Mientras Kathleen intentaba recuperar la compostura, me lanzó una mirada llena de enojo y resignación.
El aire estaba impregnado de la amargura de sus elecciones cuando murmuró, desalmada. No podía dejar esa acusación sin respuesta. ¿Me llamas desalmada, Kathleen? Mira cómo me trataste durante mi matrimonio con Isen. Siempre fuiste cruel, mala y dominante, respondí firmemente. Nunca te traté mal, replicó Kathleen, con la voz aguda y defensiva. Estás exagerando, Linda. ¿De verdad? Debería recordarte cómo deliberadamente me excluiste de las reuniones familiares. Menospreciando mis logros y esparciendo rumores sobre mí, parecías disfrutar de mi incomodidad, respondí, los recuerdos inundando mi mente con claridad vívida. No hice tal cosa, solo intentas pintarme como la villana, retorció, la frustración brotando. Deja de negarlo, Kathleen. He terminado con tus mentiras y manipulaciones. Por favor, sal de mi casa, exigí, mi paciencia agotándose. Linda, por favor, solo dame algo de dinero. Realmente lo necesito, suplicó Kathleen, la desesperación asomándose en su voz. Te daré 1 minuto para salir, o llamaré a la policía. Esta es tu última advertencia, dije con firmeza. No puedes hacerme esto, Linda, somos familia. La familia debe ser amable entre sí, argumentó Kathleen, su ira en aumento. Adiós, Kathleen, respondí firmemente, decidida. Mientras caminaba hacia la puerta, la tensión en el aire era palpable. Me lanzó una última mirada antes de salir, enfrentándose a un futuro incierto y las consecuencias de sus acciones. Me mantuve erguida, sintiendo una oleada de alivio y liberación. Había cortado lazos con algo profundamente tóxico y reclamado el control de mi vida. El día siguiente trajo un desafío familiar de mi pasado. Isen apareció, su actitud claramente preocupada. ¿Qué quieres, Isen?, pregunté, con mi voz fría y poco acogedora. Linda, necesito tu ayuda. Estoy en una situación difícil en este momento, admitió, la desesperación filtrándose en su voz. A medida que sus palabras resonaban en mi mente, podía sentir su urgencia, pero no estaba lista para dejarlo ir. Olvídalo, Isen, no quiero escuchar tus excusas. Tuviste el valor de llamarme en lugar de enfrentarte a mí en persona. ¿Qué tan cobarde puedes ser? Mi paciencia ya estaba agotándose. Pensé que este enfoque sería mejor, tartamudeó Isen, intentando mantener la conversación. Por favor, solo escúchame. Está bien, Isen, adelante. Cuéntame cómo constantemente menospreciabas mis objetivos. Te reías de mis sueños y me hacías sentir inútil. ¿Recuerdas siquiera haber hecho algo de eso? Lo confronté de manera directa. No estoy seguro de a qué te refieres, Linda. Tuvimos nuestras diferencias, empezó, pero lo interrumpí. ¿Diferencias? ¿Es realmente eso lo que llamas? Encontré a Kathleen de pie en mi puerta, con los ojos llenos de lágrimas y su actitud visiblemente alterada. A pesar de mis reservas, una mezcla de curiosidad y compasión me llevó a invitarla a entrar del frío. Nos acomodamos en la sala y la animé a compartir lo que le preocupaba. Entre sollozos, confesó, mi plan, todo salió mal. Pensé que conseguiría lo que quería, pero se ha convertido en un desastre. Escéptica pero intrigada, la insté a que se explicara, tomando un momento para recomponerse. Kathleen explicó que había anticipado que Isen aseguraría la mitad del valor del collar tras nuestro divorcio, cumpliendo sus deseos de mucho tiempo, pero al revelar sus desventuras, desveló un giro que había puesto sus esquemas patas arriba. Inclinándome hacia adelante, la animé a continuar. A través de su arrepentimiento y sorpresa, lamentó, Isen me dijo que olvidó mencionar un acuerdo prenupcial que firmó antes de casarnos. Estipulaba que la herencia y todo tu dinero estaban protegidos. Nunca tuve una oportunidad. No pude evitar reír. Una ola de alivio y vindicación me invadió. Kathleen, he estado esperando este momento. Siempre supe que tus planes fracasarían. A medida que la realización se asentaba, el rostro de Kathleen se sonrojó de vergüenza, mezclado con un destello de ira. ¿Lo sabías desde el principio?, me acusó. De hecho, estaba preparada, pero presenciar su reacción en ese momento confirmaba que dejar atrás ese capítulo tóxico era la mejor decisión que había tomado. Al salir, el peso de sus planes fallidos era palpable. Cerré la puerta de esa saga, lista para abrazar un futuro lleno de paz e independencia. Reclinada en mi silla, una sonrisa triunfante cruzó mi rostro, sabiendo que finalmente había entrado en mi propia luz. Kathleen estaba frente a mí, lidiando con la realidad de su plan fallido. Oh, Kathleen, comencé suavemente. No te convencí de nada. Solo viste lo que querías porque estabas obsesionada con tus deseos.
Sus lágrimas se transformaron en una mezcla de frustración y arrepentimiento mientras confrontaba las consecuencias de sus acciones. Había tomado un riesgo, y le había salido mal, dejándola con nada más que el dolor de la derrota. No puedo creer que tuvieras un prenup, Linda. Contaba con obtener algo de tu dinero después del divorcio, admitió. Esto no se trataba de ser una buena esposa, Kathleen. Se trataba de protegerme y proteger mis bienes de cualquiera que pudiera intentar quitármelos. Personas como tú. Solo fui lo suficientemente inteligente como para asegurar mi futuro, respondí con calma. Su expresión cambió a una de comprensión reacia, teñida de ira y resignación. Desalmada. ¿Cómo puedes llamarme desalmada?, replicó. La miré fijamente, el peso de su comportamiento manipulador reflejándose de vuelta en ella. Desalmada, mira cómo me trataste durante mi matrimonio. Fuiste mala, cruel y siempre intentabas controlar todo. Mientras Kathleen salía furiosa, el silencio envolvió la habitación, la realidad de su esquema frustrado asentándose pesadamente sobre sus hombros. Era claro que su avaricia y engaño habían llevado a su caída. Dejándola con nada, permanecí firme, empoderada por el conocimiento de que me había defendido, protegiendo mi futuro de sus manipulaciones calculadas. Aprendí que la confianza y el amor nunca deberían cegarme ante la traición, y estaba lista para abrazar un nuevo capítulo de mi vida. Mientras Kathleen intentaba recuperar la compostura, me lanzó una mirada llena de ira y resignación. El aire estaba denso con el amargor de sus elecciones cuando murmuró, desalmada. No podía dejar que esa acusación pasara sin respuesta. ¿Me llamas desalmada, Kathleen? Mira cómo me trataste durante mi matrimonio con Isen. Siempre fuiste mala, cruel y dominante, le respondí firmemente. Nunca te traté mal, replicó Kathleen, su voz aguda y defensiva. Estás exagerando, Linda. De verdad, debo recordarte cómo deliberadamente me excluiste de las reuniones familiares. Menosprecié mis logros y esparciste rumores sobre mí. Parecía que disfrutabas de mi incomodidad, le respondí, los recuerdos volviendo con claridad vívida. No hice tal cosa, solo estás tratando de pintarme como la villana, retó, la frustración brotando. Deja de negarlo, Kathleen. Estoy cansada de tus mentiras y manipulaciones. Por favor, sal de mi casa, le exigí, mi paciencia agotándose. Linda, por favor, solo dame un poco de dinero, realmente lo necesito, suplicó Kathleen, la desesperación asomando en su voz. Te doy un minuto para que te vayas, o llamaré a la policía. Este es tu último aviso, le dije con firmeza. No puedes hacerme esto, Linda, somos familia. La familia debería ser amable entre sí, argumentó Kathleen, su ira estallando. Adiós, Kathleen, dije con firmeza, resoluta. Mientras se dirigía hacia la puerta, la tensión en el aire era palpable. Me lanzó una última mirada antes de salir, enfrentando un futuro incierto y las consecuencias de sus acciones. Me mantuve erguida, sintiendo un aumento de alivio y liberación. Había cortado lazos con algo profundamente tóxico y recuperado el control de mi vida. El día siguiente trajo un desafío familiar de mi pasado. Isen apareció, su actitud claramente preocupada. ¿Qué quieres, Isen?, pregunté, mi voz fría y poco acogedora. Linda, necesito tu ayuda. Estoy en una situación difícil en este momento, admitió, la desesperación filtrándose en su voz. A medida que sus palabras resonaban en mi mente, podía sentir su urgencia, pero no estaba lista para dejarlo salir de la cuerda floja. Olvídalo, Isen. No quiero escuchar tus excusas. Tuviste la osadía de llamarme en lugar de enfrentarme en persona. ¿Cuán cobarde puedes llegar a ser? Mi paciencia ya estaba agotándose. Pensé que este enfoque sería mejor, tartamudeó Isen, intentando mantener viva la conversación. Por favor, solo escúchame. Está bien, Isen, adelante. Dime cómo constantemente menospreciabas mis metas. Te burlabas de mis sueños y me hacías sentir inútil. ¿Recuerdas siquiera haber hecho algo de eso? Lo confronté de frente. No estoy seguro de a qué te refieres, Linda. Tuvimos nuestros desacuerdos, comenzó, pero lo interrumpí. ¿Diferencias? ¿Eso es realmente lo que llamas eso?